de Productos de Petróleo y del Departamento de Petroquímica. A partir del 2003 comenzó a trabajar en la petrolera francesa Total, hoy Total Energies, en el Centro de Tecnología como gerente de tecnología en el área de petroquímicos de butano y aromáticos, función que desempeñó durante 13 años. En los últimos 8 años se ha desempeñado como consultor en el área de procesos de refinación y petroquímica. Ha sido profesor invitado en varias oportunidades de la Universidad Simón Bolívar, donde ha cursado cursos de procesos de separación y procesos químicos. Es un honor para el Centro de Estudiantes de Ingeniería Química tenerlo el día de hoy, darnos esta charla a todos los estudiantes e interesados. Es por eso que le damos la bienvenida al profesor Castor González. Adelante, profe. Profe, disculpe, tiene el micrófono desactivado. Gracias, Alex. Buenos días a todos. Ante todo, quiero darle las gracias al Centro de Estudiantes de Ingeniería Química por esta invitación, esta oportunidad de hablarles un poco de petroquímica. También quiero darle las gracias a la profesora Julia Guerra por haberme dado la oportunidad de volver a dar clases en el Departamento de Termodinámica y Fenómenos de Transferencia. Para mí es un gran honor volver a mi alma mater y poder compartir con los jóvenes que están ahorita empezando esa carrera que tanto queremos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Un segundito. ¿Pueden ver las láminas? Voy a ponerlo, ok. Y ahorita lo puse en pantalla completa. Bueno, yo voy a hablarles hoy sobre petroquímica. Realmente esta es una presentación que se hizo hace ya un par de años. Es un trabajo hecho dentro de un grupo de profesionales de la industria petrolera. La mayoría trabajamos en PDVSA en algún momento. Y forma parte de un grupo, el grupo se llama BE de Venezuela, Energy Future, el futuro energético de Venezuela. Y una de las cosas que hacemos en ese grupo es imaginarnos cómo pudiera ser Venezuela y cómo pudiera ser el papel que pueda tener la energía o las fuentes de energía de que dispone Venezuela en el nuevo marco que está implantándose a nivel mundial, que tiene que ver con la transición energética, esa transición que está siendo impulsada a nivel mundial para reducir el efecto invernadero de los gases, de gases como el CO2 y el metano, y que está haciendo cambiar de una manera más rápida o más lenta, dependiendo del país, la manera en cómo se manejaba la energía y cómo se manejaba la industria a nivel mundial. Este trabajo fue hecho con varias personas de ese grupo y bueno, voy a comentarles brevemente un poco la visión que nosotros tenemos sobre la petroquímica en este contexto. Voy a aprovechar para, obviamente esta presentación tiene como énfasis mostrar la potencialidad de Venezuela, pero voy a hacer también énfasis en tratar de explicar un poquito la petroquímica para los estudiantes de ingeniería química, de manera de que puedan tener una referencia por si les interesa seguir en el futuro, trabajar en esta área o hacer tesis en esta área, o conocerlo un poquitico más para que puedan tener mayores perspectivas de lo que es. Bueno, el contenido de esta presentación
Voy a hablar en general un poco de la petroquímica a nivel mundial y a nivel y en Venezuela. Y voy a después a identificar o hablar específicamente sobre tres oportunidades o tres grandes oportunidades que nos permitirían relanzar la actividad petroquímica en el país. Y sí quisiera resaltar que la petroquímica no es como el petróleo en el sentido de que es un gran generador de divisas. El petróleo fundamentalmente, un país como Venezuela produce petróleo, hay una cantidad de divisas que entran al gobierno central y el gobierno central la distribuye entre la población. La petroquímica no tiene esas características. La petroquímica es un diversificador de la economía, un motor de la economía, ya que permite transformar el petróleo en productos de alto, que requiere la sociedad y multiplica de manera rápida. Es un motor que genera economía. Entonces, las ventajas económicas que presenta, que se obtienen de la implantación de actividades petroquímicas en un país, vienen dados a todo lo largo de la cadena y obviamente el gobierno central se beneficia de manera indirecta una vez que cobra los impuestos a los fabricantes o a los trabajadores, el generador de empleo, el generador de diversidad, diversificador de la economía. Bueno, vamos a hablar de la petroquímica en general, vamos a ver una visión de lo que pudiera ser la petroquímica en Venezuela, si las circunstancias fueran apropiadas, y vamos a hablar de tres oportunidades que nosotros vislumbramos como palancas para relanzar la petroquímica. Uno sería un nuevo polo petroquímico en Occidente, integrando la petroquímica a las refinerías, que es la gran tendencia mundial, en lo que se tiende a llamar como oil to chemicals, por eso el O2C, oil to chemicals del inglés, es decir, las refinerías tradicionalmente producen productos de petróleo, gasolina, diésel, gasolina de aviación, fuel oil, y sin embargo hoy en día, debido a múltiples razones, las refinerías se están volviendo cada vez más petroquímicas. Hay una integración importante de actividades petroquímicas dentro de la refinería que permiten dar gran valor. Y eso lleva a que hoy en día ya existen en el mundo refinerías completamente dedicadas a la producción petroquímica. Vamos a hablar de la posibilidad de expandir la petroquímica en Oriente en base a las grandes reservas de gas natural y sus líquidos que tenemos en el oriente de Venezuela. Y vamos a hablar de una tercera oportunidad, que es la gasificación de coque para producir amoníaco, específicamente contenedor de lo que se llama hidrógeno azul. Hoy en día el hidrógeno se vislumbra como una alternativa o una de las opciones que en el futuro va a tener, de las opciones energéticas que en el futuro va a desarrollarse como sustituto de los combustibles fósiles. Específicamente, la producción de se vislumbra la producción de hidrógeno a partir de hidrólisis del agua, utilizando electricidad generada por métodos renovables, que no va a tener trazas, que no va a tener emisiones asociadas de CO2 a la atmósfera y que va a permitir producir un combustible completamente limpio. Y eso es lo que se llama en la jerga hidrógeno verde. Y hay varios colores que se le están dando al hidrógeno. Y el hidrógeno azul es un hidrógeno libre de emisiones de CO2. Pero no porque se produzca por hidrólisis del agua, sino se produce por procedimientos tradicionales, pero el CO2 que se usa para su producción es capturado mediante procesos de absorción con aminas
y es enviado a yacimientos exhaustos y secuestrado. Es lo que se llama captura y secuestro de CO2. Entonces esto da una alternativa de un combustible que se diferencia en su origen y es lo que llamamos hidrógeno azul. Y nosotros pensamos que Venezuela tiene un gran potencial para producir hidrógeno azul o derivados de hidrógeno azul como el amoníaco azul. Y finalmente vamos a explorar algunas otras opciones, vamos a mencionar o a vislumbrar algunas otras opciones que en el futuro pudieran ser oportunidades de negocio. Bueno, indudablemente todos conocemos el gran potencial que tiene Venezuela desde el punto de vista energético, no solamente por las reservas enormes de crudos, principalmente pesados y extrapesados que dispone Venezuela, por las reservas de gas, por las cuencas hidráulicas, por las ventajas hidráulicas que nos permiten generar electricidad libre de CO2, por la siderúrgica que se puede desarrollar por una cantidad de elementos que la naturaleza nos ha proporcionado que nos permiten tener la base de recursos en nuestro país que nos permitan relanzar e impulsar nuevamente la economía. Sin embargo, hoy en día esto no es suficiente, ya que en los próximos 30 años se prevé que haya una transición, un cambio en el patrón de generación de energía en el mundo. Y para ello hace falta, para ello es necesario tener métodos que nos permitan producir energía libre de CO2 o de gases que puedan afectar, que aumenten la temperatura del planeta. Y Venezuela también posee la capacidad, y esto que en algún momento, esta circunstancia que en algún momento pudo haberse visto como una amenaza seria dada nuestra base de recursos, nosotros pensamos que realmente es una oportunidad para reconstruir el piso energético de Venezuela, ya que disponemos de alternativas, de opciones que nos permiten enfrentar esta transición energética con ventajas que no muchos otros países tienen. Y las tres ventajas están señaladas en el centro de la lámina, o los tres elementos principales que nos darían ventaja. En primer lugar, la posibilidad de generar electricidad libre de CO2, dado a las posibilidades que tenemos de generación de energía solar, de energía eólica, tenemos en nuestras costas, sobre todo en el occidente del país, en La Guajira, en Paraguaná, también en el oriente, unas condiciones que nos permitirían generar electricidad a partir de corrientes de viento, y tenemos toda la cuenca del Caroní, de la cual hasta ahora se ha construido, se ha aprovechado alrededor de un 50% de su capacidad de generación eléctrica, y que indudablemente en las actuales circunstancias pudiéramos desarrollar, duplicar o inclusive hasta triplicar la generación eléctrica y ser capaces de producir energía eléctrica limpia que alimente a todos los sectores de la economía venezolana y exportar energía eléctrica limpia. Aquí el elemento, y esto contrasta con muchos otros países. Por ejemplo, ahorita hay gran cantidad de vehículos eléctricos, etcétera. Sin embargo, en Europa, en China, en los grandes países, la utilización de carbón es masiva. Entonces, la generación eléctrica actualmente en muchos países que está siendo utilizada como un paso hacia tener vehículos eléctricos, etcétera, hacia electrificar los métodos de transporte. Sin embargo, actualmente tiene un efecto algo contraproducente, ya que se está incrementando la cantidad de carbón que se está quemando para generar energía eléctrica. En nuestro caso, nosotros tenemos una base de recursos que nos permitiría
avanzar un paso con respecto a muchos países. En segundo lugar, tenemos una gran cantidad de yacimientos que están exhaustos, que representan puntos en los cuales podemos almacenar CO2. Para eso tenemos que capturarlo y comprimirlo y enviarlo a los pozos. Y eso es una tecnología que ya se está usando en muchas partes del mundo. En Estados Unidos es ampliamente utilizada la captura y secuestro de CO2. Y está en desarrollo, están desarrollándose métodos cada vez más eficientes para ser capaces de capturar el CO2 a menor costo. Y el tercer elemento clave para poder impulsar en el nuevo contexto de la transición energética las múltiples posibilidades que tiene Venezuela es la reforestación. Y yo simplemente quiero mencionarles aquí, para algunos de ustedes que puedan ser un poquito, para los más jóvenes quizás no conozcan, pero hace unos 40 años se comenzó a desarrollar en el sur del estado Monagas unas siembras de pinos que tenían como finalidad fundamental en ese momento la producción de madera. Pero el crecimiento de esa gran cantidad de biomasa absorbe una cantidad de CO2 de la atmósfera y la reforestación de cantidades la manera de vivir en nuestro planeta. Hoy productos petroquímicos los usamos absolutamente en todas las actividades del ser humano, desde nuestra alimentación, que pasa por la producción por la producción que requiere de fertilizantes, de productos petroquímicos, de las medicinas, los métodos de transporte, los automóviles hoy contienen grandes cantidades de polímeros, los cauchos, las tuberías, las viviendas, los vestidos, los zapatos, la alimentación, utiliza empaques y maneras de protección, envases, sus celulares, absolutamente todo tiene algún producto petroquímico. La vida como la concebimos hoy en día, en el siglo XXI, sería absolutamente diferente si no contáramos con la petroquímica, y sería absolutamente imposible poder alimentar, poder mantener y generar y poder dar las posibilidades de calidad de vida que hoy disfrutamos si no existiera este elemento. La petroquímica per se es además una actividad económica que permite la diversificación de la economía, como ya mencioné,
Es decir, que a partir de la generación de cierto tipo, de ciertos petroquímicos, se puede generar una serie de industrias aguas abajo que alimentan la economía, que generan empleo, que generan trabajo, que generan valor agregado, que generan calidad de vida en un país. Y las principales los principales insumos de la petroquímica o el principal proveedor de materia prima para la petroquímica es el petróleo y el gas. Actualmente la petroquímica consume alrededor del 15% del petróleo que se consume en el mundo. Es decir, actualmente el mundo consume alrededor de 100 millones de barriles de petróleo por año y la petroquímica consume de esos 100 millones 15 millones de barriles por año, no por día, perdón, 15 millones de barriles por día. En el marco de la transición energética que está viviendo el mundo, hay escenarios que prevén que de aquí al 2050 el consumo de petróleo va a reducirse en el mundo. Hay escenarios que hablan, hace sobre todo 2 o 3 años se preveía que en el año 2050, en la época en que ustedes jóvenes ingenieros químicos van a estar en pleno apogeo de sus carreras, en el año 2050 el petróleo pudiera representar la producción de petróleo el consumo de petróleo pudiera reducirse entre 30 y 50 millones de barriles por año, es decir, bajar más del 50% de la producción actual, siendo esta energía reemplazada por energías libres, energías renovables provenientes de generación eléctrica por aire, por viento, por sol, de biocombustibles provenientes de la agricultura, etcétera, de varias otras fuentes. Hoy en día lo que se ve, y aunque la agenda sigue impulsándose fuertemente, es que quizás no va a ser tan drástica la reducción del petróleo, del consumo de petróleo, y que lo que se llamaba el pico de consumo de petróleo que se estaba prediciendo para el año 2030, 2040, dependiendo del escenario, ese pico es posible que se produzca en esos años, pero va a ser mucho más atenuado y la reducción de consumo de petróleo va a ser menor a partir de que se alcance el pico de consumo en el mundo dentro de unos 5 o 10 años. Sin embargo, todos los escenarios dentro del marco de transición energética, aún aquellos que cumplen aún aquellos que tienden a llegar al protocolo de París, prevén que el consumo de petróleo por petroquímica va a aumentar, va a continuar aumentando durante los próximos 30, 40 años. Mientras la producción general de petróleo, los combustibles derivados del petróleo, la producción y el consumo va a reducirse, la petroquímica va a seguir siempre aumentando. Y esto tiene que ver con que en el mundo hay 8.000 millones de personas. Buena parte de esta población mundial se encuentra en países como África, en continentes como África, Asia o Sudamérica, y que se van incorporando poco a poco al nivel de vida que tiene otros países más desarrollados y van exigiendo cada vez más tener una calidad de vida similar, lo cual directamente implica que están pidiendo o van a ir teniendo paulatinamente acceso cada vez más a productos derivados de la petroquímica. Entonces la petroquímica pudiera llegar a representar de aquí al 2050 entre el 30 y el 50% de la producción petrolera. Es decir, por eso es que es importante transformar las refinerías en refinerías petroquímicas o ir paulatinamente, porque las refinerías se van a ir convirtiendo en fuentes de suministro de productos petroquímicos. Sin embargo, la petroquímica es un negocio extremadamente competitivo.
la petroquímica, cuando, por ejemplo, en esta figura podemos ver un ranking por costo de producción de todas las plantas petroquímicas, de todas las plantas productoras de etileno del mundo, lo que se llama plantas de craqueo de etano o de nafta para producir etileno. Y vemos que hay plantas que tienen unos costos de producción de $300 la tonelada. Y hay plantas que pueden llegar a tener costos de producción superiores a $1,200, $1,300 la tonelada de etileno. Estando el costo del etileno en alrededor de $1,000, o poniendo alrededor de $1,000, puede estar un poco más bajo, un poco más alto, dependiendo de la temporada, hay un grupo de plantas que no son competitivas, que producen a pérdidas, que trabajan fundamentalmente porque están completamente depreciadas. Pero estas plantas van cerrando paulatinamente y van siendo sustituyendo por nuevas plantas que entran utilizando tecnologías, mercados y mejor posicionamiento y que entran al mercado con bajo costo de producción. Y todo lo que yo quiero indicarles aquí es que cuando uno se propone desarrollar una planta petroquímica, tiene que enfocarse a que tiene que ubicar, ser capaz de posicionar esa planta dentro del primer cuartil de los productores de bajo costo. Porque en la medida que la planta va envejeciendo, se va haciendo más ineficiente, van saliendo plantas cada vez con tecnologías más avanzadas, las plantas tienden a ir desplazándose paulatinamente hacia el fondo de la curva hasta que llega un momento, después de 30, 40 años, que ya no son competitivas, que ya producen pérdidas y que son sustituidas por nuevas plantas que tienen que entrar. Entonces es muy importante en la petroquímica ser capaz de tener las condiciones para entrar, para poder competir en un mercado altamente competitivo, competir favorablemente en un mercado como ese, con plantas que sean de bajo costo de producción. ¿Y cuáles son los factores que afectan la competitividad? Vamos a ver en esta lámina cuáles son esos factores que afectan la competitividad de la petroquímica. ¿Y cuál es la posición de Venezuela en ese sentido? ¿Qué ventajas o qué posibilidades tiene Venezuela? Bueno, en primer lugar, el tamaño de la planta. Mientras más grande la planta, menor es el costo de producción por tonelada. Y las inversiones por tonelada, en la medida que la planta es más grande, son menores. Es decir, la inversión por tonelada de producto para una planta muy grande es mucho menor que para una planta pequeña. Es lo que se llama capturar economías de escala. Igualmente los costos de producción. Para operar una planta pequeña y una planta grande necesita más o menos el mismo número de operadores. Y entonces los costos de operación también bajan. Entonces, si vamos a desarrollar una petroquímica en Venezuela, tenemos que pensar en construir plantas de escala mundial, es decir, el tamaño máximo que esa tecnología o que en el momento de la construcción se pueda construir esa planta determinada, para tratar de capturar la mayor economía de escala. En segundo lugar, la localización. Es importante tener acceso a cargas de bajo costo, a materias primas de bajo costo y estar cerca de los mercados. El transporte de materias primas en el mundo de un sitio a otro, como es el caso de China. China tiene que importar la mayor parte de sus materias primas. Eso representa un costo importante de producción. Y China es el principal productor petroquímico del mundo. Nosotros en Venezuela disponemos de las alimentaciones que se requeriría el desarrollo de un petroquímico, de nuestro potencial petroquímico. Disponemos de gas natural. Lamentablemente, hoy en día, buena parte de nuestro gas natural se quema en mechurrios. En lo del occidente, en el oriente del país, es Vox Populi, que es un drama realmente
la quema de gas natural en los mechurros. Bueno, ese gas natural es de bajo valor o actualmente tiene bajo valor. Es una oportunidad para potenciar, para darle valor a ese gas natural, para que el país pueda percibir regalías vendiéndoselo a una petroquímica que puede utilizarlo y producir. Y disponemos de corrientes de refinería que, como tenemos una muy baja integración en refinación petroquímica en nuestras refinerías actuales, nos permite que la petroquímica pueda darle mucho más valor del que le da actualmente la refinación. Y por otra parte, tanto Venezuela como Latinoamérica son importadores netos de petroquímica. Más de la mitad del consumo de productos petroquímicos en Latinoamérica es importado. Es importado principalmente de China y de la costa del Golfo de Estados Unidos. Es un mercado que está abierto para que surjan grandes productores, y en Sudamérica el que tiene mejores oportunidades de desarrollar una gran petroquímica es Venezuela, sin ninguna duda, porque tiene los recursos que no tienen ninguno otro país, los recursos de materia prima. El uso de tecnología de punta da una ventaja en términos de costo de producción, tecnologías que permitan automatizar más la planta, requerir menos operadores, que consuman baja energía, que sean más electrificadas. Tenemos que ir a ese tipo de tecnologías. La integración con refinerías es una ventaja adicional, ya que permite repotenciar las facilidades de refinación. Nosotros tenemos una gran refinería, que es la refinería del centro de Paraguaná, el centro refinador de Paraguaná, que fue la fusión de Cardón y Amuay. En su momento llegó a ser la refinería más grande del mundo. Es una refinería con una gran capacidad de producción de combustibles, pero que no tiene una integración, la integración petroquímica es casi nula. Es solo alrededor del 1% del petróleo que se procesa ahí es petroquímico, principalmente propileno. Actualmente las refinerías tienden a tener 20-30% de integración petroquímica. Eso da un gran potencial de utilización de esta refinería como palanca para potenciar la misma refinería y generar una petroquímica competitiva. Y después tiene que ver mucho, las otras ventajas tienen que ver mucho con la calidad del operador. Indudablemente Venezuela tendría que ir hacia la asociación o hacia la privatización de la petroquímica, asociándose con compañías de gran experiencia a nivel mundial que nos permitan garantizar alta eficiencia operacional, que las paradas mayores de mantenimiento se realicen con cumplimiento del cronograma. Ustedes saben que las plantas, las grandes plantas, cada 4 o 5 años tienen que tener una parada de mantenimiento en donde se para durante 1 o 2 meses la instalación, sea refinación o petroquímica, y todos los equipos tienen una serie de mantenimientos que les permiten correr sin problemas por 4 o 5 años adicionales. La ejecución de estos proyectos de paradas mayores es de alta importancia, y el cumplimiento de cronograma y presupuesto tiene un alto impacto en la economía de un sitio refinador petroquímico. Que tengan experiencia estas compañías en el manejo de inversiones, y que tengan una estrategia comercial, acceso a mercados, que puedan desarrollar productos petroquímicos que puedan acceder a mercados que estas compañías manejan. Bajo este contexto pudiéramos desarrollar o relanzar la industria petroquímica en Venezuela. Adicionalmente a todo esto, y dentro del contexto de la transición energética, si agregamos las posibilidades de secuestro de CO2, de utilización de electricidad para estas actividades industriales
sin emisiones de CO2 y el uso y la captura de CO2 de la atmósfera por reforestación, tenemos una situación competitiva que muy pocos países en el mundo pudieran tener para tener actividades petroquímicas. Bueno, voy a pasar rápidamente esta lámina y voy a explicar un poquitico lo que es la petroquímica, lo que es desde el punto de vista de qué es lo que llamamos nosotros hoy en día la petroquímica. La petroquímica es una industria que tiene como principales insumos, como materias primas, gas natural, que es condensado. Condensado son los líquidos o son productos, son hidrocarburos entre C4 y C8, entre 4 y 8 carbonos, que vienen asociados con el gas natural, que cuando se saca el gas natural y se pasan a través de una primera etapa de separación, se obtienen ciertos líquidos que se llaman condensados. En general son hidrocarburos entre 4, 8, 9 carbonos. Y el petróleo. Estas son las grandes alimentaciones de la petroquímica. Y pasan a través, para obtener la materia prima de la petroquímica como tal, tienen que pasar a través de plantas de gas o a través de plantas o a través de refinerías, en las cuales vamos a obtener los insumos que van a alimentar las unidades petroquímicas per se. Los insumos son metano, etano, propano, gases licuados del petróleo, o sea, C3 y C4, mezcla de C3 y C4, lo que se llaman naftas livianas, que son hidrocarburos que van en general desde C5 hasta C6, C5 y C6 principalmente, y la nafta pesada, que son de C6 a C9, C10. Estos son los insumos, la materia prima para la petroquímica. Y estos insumos pasan a través de una serie de unidades de transformación primaria de los insumos. El metano es principalmente alimentado a reformadores de metano. Los reformadores de metano producen algo que se llama gas de síntesis. Gas de síntesis es esencialmente una mezcla de hidrógeno y CO, no CO2 y CO, contiene algo de CO2, pero fundamentalmente CO. Y a partir de ese gas de síntesis se pueden obtener diferentes productos, principalmente amoníaco y metanol. La segunda unidad importante de transformación primaria es el craqueo al vapor. El craqueo al vapor toma alimentaciones como etano, propano, LPG, o sea, C3C4, nafta liviana, y puede tomar también nafta pesada, inclusive gasóleo, pero económicamente dan peores rendimientos. Tomando estas alimentaciones, se someten a alta temperatura en presencia de vapor de agua, una reacción netamente térmica, que va a producir olefinas. Olefinas principalmente, ustedes saben que el petróleo fundamentalmente no tiene olefinas, tiene principalmente naftenos y parafinas. Entonces va a transformar estos naftenos y estas parafinas que van desde el etano hasta el C7, C8 o inclusive más, las va a craquear, deshidrogenar y va a obtener productos como etileno, propileno, butadieno, buteno, etcétera, que son insumos petroquímicos. Una tercera tecnología de conversión primaria de esta materia prima es la deshidrogenación de propano, en la que se somete y que recientemente ha tenido mucho auge en los últimos 20 años, dadas las altas demandas de propileno que hay en el mundo. La deshidrogenación de propano toma el propano y lo somete en un proceso catalítico a un proceso en el que se deshidrogena y se produce propileno. El reformador de nafta, que toma principalmente naftas entre C6 y C10 y va a producir aromáticos, o sea, benceno, tolueno, sileno y sus derivados, que son insumos petroquímicos también.
Recientemente, un quinto proceso que no está ilustrado en esta lámina es el craqueo catalítico petroquímico, que permite, para los que han visto el curso de refinación y han visto craqueo catalítico, FCC, pues es un proceso que opera estas unidades a mucha más severidad y que produce grandes cantidades de olefina. A partir de estos procesos primarios de transformación, se pasa a una serie de procesos específicos que nos permiten obtener, a partir del reformador de metano, a partir del gas de síntesis obtenemos amoníaco y metanol, a partir dentro de estos procesos de transformación purificamos etileno, separamos propileno, butadieno y otros butenos, y separamos aromáticos y producimos una serie de insumos primarios que van a alimentar, que son lo que se llaman petroquímicos básicos, que son y los petroquímicos básicos fundamentalmente en el mundo hablamos de 7 petroquímicos, que son gas de síntesis, etileno, propileno, butadieno y BTX. Esos son los 7 petroquímicos básicos. A partir de estos petroquímicos básicos, ya producimos ciertos petroquímicos específicos por procesos de polimerización o por otros tipos de reacciones. A partir del amoníaco, el amoníaco tradicionalmente ha sido utilizado es materia prima para la producción de fertilizantes a través de la producción de urea. Sin embargo, recientemente, y en vista del auge que está teniendo el hidrógeno como combustible alternativo, el amoníaco se ha transformado en lo que se llama en inglés un carrier de hidrógeno, es decir, un transportador de hidrógeno. El hidrógeno obviamente es un gas, no es fácil de transportar, no es fácil de manejar. Entonces lo que se hace es que se transforma en amoníaco o en metanol y es capaz de llevarse desde el sitio de producción a cualquier parte del mundo, en tanqueros, por tuberías, etc. Y allí se puede utilizar como tal, como fuente como combustible limpio, con las mismas propiedades del hidrógeno. Actualmente ya hay hornos y hay turbinas que queman amoníaco, obviamente, y también hay procesos ya de craqueo de amoníaco, es decir, para producir hidrógeno a partir de amoníaco, es decir, que en el centro de producción donde se produce el hidrógeno se produce también amoníaco, se transporta y en el sitio de consumo se vuelve a craquear para producir hidrógeno que es alimentado a redes locales de gasductos de hidrógeno que hay en diferentes partes. En Europa se están construyendo grandes gasductos o hidrogenuctos para transportar hidrógeno. En Estados Unidos también. Entonces, el amoníaco es un producto tradicionalmente un fertilizante, o que da, a partir del cual se produce urea y a partir de la urea una cantidad de fertilizantes nitrogenados, pero también hoy en día es un vehículo para transportar hidrógeno. Del metanol, el principal producto es el formaldehído, hay otra cantidad de subproductos, el MTBE, hay otra cantidad de productos, y el formaldehído tiene como principal uso la producción de resinas para la industria de la construcción y muebles. A partir del formaldehído se producen una cantidad de cosas, todos los enchapados y muchos materiales de construcción utilizan derivados del formaldehído. Las olefinas, el etileno, pues bueno, etileno son principalmente, producimos los diferentes grados de polietileno, de baja densidad, lineal de baja densidad, de alta densidad, que se utilizan para la producción de empaques y recipientes para la industria, para diferentes usos y que todos conocemos. A partir de etileno y utilizando y a partir de etileno podemos producir también PVC, cloruro de polivinilo, que permite, en el que se produce por la reacción de cloro con el etileno,
y a partir de eso se produce PVC, y PVC se utiliza en la industria de la construcción. El propileno se utiliza principalmente para la producción de empaques, de partes de automóviles, utensilios, y es un petroquímico de alto crecimiento actualmente en el mundo. El butadieno y los butenos alimentan fundamentalmente todo lo que tiene que ser con gomas, resinas, pinturas, cauchos, sellos, todo ese tipo de materiales elásticos, elastómeros, se producen a partir de derivados del butadieno y del buteno. Los aromáticos, los principales productos derivados de los aromáticos son el poliestireno, que se utiliza en automóviles, electrónica, utensilios, y el polietilén-tereftalato. Y el polietilén-tereftalato se utiliza para hacer la ropa que ustedes están usando actualmente, seguramente tiene altas cantidades de polietilén-tereftalato. Las botellas de Coca-Cola y las botellas, todas esas botellas de refresco, etcétera, son hechas a partir de polietilén-tereftalato. Entonces podemos ver que llegando hasta una petroquímica básica y impulsando la producción de ciertos petroquímicos claves, podemos a partir de eso impulsar una industria manufacturera que genera alta cantidad de empleo y de desarrollo. Y es notable, por ejemplo, el caso de Saudi Aramco. Saudi Aramco es el primer productor mundial de petróleo. Saudi Aramco actualmente tiene una actividad intensa de transformación de sus refinerías en productos petroquímicos. Y no solamente porque el mercado va a demandar más productos petroquímicos y menos productos petroleros, sino también porque quiere que en Saudi Arabia se genere una industria diversificada que utilice el petróleo como materia prima a través de la petroquímica. Por eso Saudi Aramco compró a SABIC, que era la industria petroquímica saudita, y actualmente son quizás la mayor compañía petroquímica del mundo, y está fuertemente impulsando la manufactura de petroquímicos dentro de su país, aprovechando las ventajas que tiene ese país como productor de materia prima de bajo costo. La desventaja que ellos tienen es que no tienen los mercados cerca como los tenemos nosotros. Ellos tienen que exportar, sus mercados son principalmente en China, en Japón, en Europa. Entonces están un poco lejos de los mercados, pero están cerca de la materia prima. Bueno, entonces todo esto para decirles, hablarles un poquito de lo que es la petroquímica, entender el concepto de lo que es la petroquímica, y decirles que, bueno, que mi visión y la visión del grupo en el que hicimos esto es que en Venezuela tenemos las condiciones óptimas para desarrollar toda la cadena de valor de la industria petroquímica, que nos lleven a la diversificación de la economía, generación de empleo, desarrollo industrial sustentable, aprovechando las condiciones y oportunidades y no las amenazas que nos brinda la transición energética que está llevándose a cabo en el mundo. Vamos a ver un poco lo que es la petroquímica en Venezuela. Bueno, en Venezuela nosotros tenemos 3 complejos petroquímicos, que son el complejo del Zulia, el Tablazo, hoy en día se llama Ana María Campos, el complejo de Morón y el complejo José Antonio Anzoátegui en Oriente. En algún momento, hace algunos años, Venezuela tenía una capacidad de producción de petroquímicos cercana a los 10 millones de toneladas por año. Hoy en día la capacidad nominal, la capacidad real de producción de Venezuela no llega a los 4 millones de toneladas, y la producción efectiva, no en capacidad, sino la producción efectiva es muchísimo menor que eso, es infinitamente menor que eso. El complejo del Zulia es un complejo que es fundamentalmente desarrollado para la producción de olefinas
y poliolefinas, es decir, para la producción principalmente de etileno y propileno y sus derivados polietileno en sus varios grados y polipropileno. No voy a hablar del estado actual de las unidades, entiendo que fundamentalmente está parado por diferentes razones que no creo que es el caso para analizar aquí, pero algunas unidades pudieran, o sea, nuestra percepción es que algunas unidades del complejo Zulia pudieran recuperarse, aunque obviamente ya no serían tan competitivas porque son unidades muy pequeñitas para las escalas que actualmente se manejan, tecnologías obsoletas. Sin embargo, las ventajas que ofrece tener materia prima de bajo costo en la región pudieran permitir relanzarlo. El complejo de Morón es un complejo dedicado a fertilizantes, a la producción principalmente de amoníaco, urea y una cantidad de derivados, fosfatados, de azufre, de todos asociados o íntimamente asociados con la producción de fertilizantes. En Morón se construyeron unas plantas de amoníaco y urea hace unos 15 años aproximadamente. Entendemos que el complejo de Morón está muy deteriorado, la percepción es que es irrecuperable. Quizás las plantas de amoníaco y urea puedan ser recuperadas. Las plantas nuevas de amoníaco y urea habría que verlo. Y el complejo José Antonio Anzoátegui es un complejo que de productos industriales, lo que se llama productos industriales, que produce principalmente amoníaco y urea, que están orientados principalmente al mercado de exportación, pero que me imagino que actualmente surten también en el mercado interno, metanol y metilterbutiléter. Estas plantas son más recientes, hay compañías extranjeras que se han mantenido operativas en la región y entendemos que las plantas están en buen estado, no funcionan a plena capacidad porque el suministro de materia prima no siempre es suficiente para mantenerla operando a la capacidad de diseño. Pero este es un complejo que es relativamente nuevo, que se ha podido mantener en un estado razonable y que debe ser recuperable y que representa la mayor proporción de lo que pudiéramos hacer en Venezuela con lo existente. Y dentro de la visión de lo que pudiera ser el crecimiento, nosotros vemos la generación de dos grandes o de dos complejos adicionales, uno asociado a la refinería de Paraguaná y uno en una expansión del complejo José Antonio Anzoátegui, utilizando todo el potencial de generación de gas natural que tiene Oriente. La refinería de Paraguaná es extremadamente grande, produce una cantidad de productos combustibles, gasolina, diésel, etcétera, fuel oil, pero no tiene petroquímica, como ya les mencioné. Existen enormes posibilidades de desarrollo de una petroquímica y de una petroquímica que va a revalorizar a la refinería, enviando a la petroquímica corrientes que tienen bajo valor para la refinería y la petroquímica al mismo tiempo, corrientes que tienen bajo valor para la petroquímica, pueden ser muy interesantes para la refinería. Entonces la integración de la petroquímica con la petroquimización de Paraguaná sería un primer complejo y nosotros hicimos un estudio de visualización de prefactibilidad técnico-económica en la que se hacía lo que se llama una integración clásica, que en casi todas las refinerías del mundo, con petroquímica, que nos permitiría aumentar la producción o generar en Paraguay alrededor de 5 millones de toneladas por año de olefinas y aromáticos, lo cual es más que la capacidad actual de Venezuela, o más que la producción, mucho más que la producción de Venezuela actualmente de petroquímicos. Si adicionalmente se incluye un gasificador de coque para producir amoníaco azul, pudiéramos agregar 1,5 millones de toneladas adicionales al año. En el complejo Anzoátegui se hizo el estudio de prefactibilidad
para generar otras 5 millones de toneladas de derivados, principalmente de etileno, propileno y metanol. Y como en Paraguaná, como en Jose, están los mejoradores de crudos pesados que producen cantidades enormes de coque, es posible allá producir alrededor de 5 millones de toneladas de amoníaco azul. Entonces, vemos que en una primera etapa, nosotros podríamos, o digamos, con unos primeros proyectos, petroquímica en la refinería de Paraguaná, de petroquímica a partir de gas natural en Oriente y de gasificación de coque que provienen de los procesos de recoquificación retardada. Y cuando vean, y los que han visto el curso de la electiva de refinación que ofrece el Departamento de Procesos, deben saber de lo que hablo, pues se pueden producir unos 15, 16 millones de toneladas de petroquímica, de productos petroquímicos en Venezuela, que duplicaría o triplicaría y que permitiría abastecer el mercado latinoamericano. Vamos a ver un poco la perspectiva de integración en Paraguaná. Aquí esta lámina pretende mostrar una visión de lo que pudiera ser Paraguaná, recuperada Paraguaná. Obviamente sabemos que tiene daños importantes, hay que recuperarla. Y la refinería de Paraguaná, para poder operar a la capacidad, para poder acceder a los mercados actuales, tiene que sufrir una renovación importante, no solo desde el punto de vista petroquímico, sino también desde el punto de vista de producción de combustible. La refinería de Paraguaná no se le han hecho inversiones, adición de nuevas unidades de hace más de 30 años. Eso hace que los productos que genera la refinería de Paraguaná no estén adaptados a los mercados mundiales. Por ejemplo, el diésel que produce Paraguaná tiene 500.000 ppm de azufre, porque se produce en Venezuela. Los mercados actuales de diésel requieren que el diésel tenga menos de 10 ppm de azufre, lo que se llama ultra low sulfur diesel. Esos productos difícilmente pueden acceder a los mercados internacionales. Podrían tal vez acceder a algunos mercados del Caribe, donde las especificaciones de los productos no son, pero para poder llevarla a la capacidad y poder exportar los productos para los cuales fue hecha esa refinería, no solamente hay que recuperar las unidades, sino que hay que agregar unidades nuevas que disulfuren gasolinas, naftas, que transformen residuos de los crudos pesados venezolanos en productos de mayor valor, etcétera. Entonces, para poder operarla a la capacidad. Pero suponiendo que de alguna manera recuperamos la refinería a 780.000 barriles, alrededor de 800.000 barriles, la refinería originalmente era un poco más, pero apuntando a 800.000 barriles por día. Y actualmente esa refinería tiene una capacidad de producción de petroquímicos, principalmente propileno de 200.000 toneladas. Luego haríamos una primera transformación en donde produciríamos alrededor de 4 millones de toneladas de petroquímicos, los 5 millones que les hablé, bueno, 4.400 en este caso, y donde reducimos los productos que actualmente se obtienen que son productos petroleros, de 780 a 680.000 barriles por día, para producir 4 millones de toneladas de petroquímicos, principalmente olefinas y aromáticos. La principal reducción es en gasolinas y LPG, principalmente gasolinas de bajo valor, lo que se llaman naftas livianas. Son naftas que son difíciles de incorporar en la gasolina y que normalmente en el mundo se utilizan como alimentación petroquímica. Bueno, la idea sería aquí que en vez de forzarlas a un pool de naftas, a un pool de gasolinas que de baja calidad, valorizarlas como productos petroquímicos de alta calidad, que es lo que se hace en todo el mundo. Bueno, y así pudiéramos ir en diferentes fases que van a tomar 15, 20 años
hacerlo hasta llegar a lo que yo llamaría una integración óptima de Paraguaná, que sería llegar a producir 50% de petroquímicos, o sea, que sea de aquí a unos 20, 30 años, que sea una refinería que sea capaz de estar adaptada a los requerimientos mundiales, produciendo la mitad de su producción sería productos petroleros y la otra mitad sería alrededor de 20 millones de toneladas serían productos petroquímicos. Eso es una visión general de lo que pudiera ser el desarrollo petroquímico de Paraguaná a largo plazo si se puede acceder a las inversiones, si se permite la entrada de capitales privados que puedan impulsar esto y que puedan aprovechar todas las ventajas que tiene Venezuela como productor de petroquímicos. Bueno, la primera fase de eso fue la única que conceptualizamos, incluye una integración de un complejo petroquímico con la refinería. Hay un intercambio muy estrecho y muy detallado de corrientes de refinería que van y vienen de la refinería a la petroquímica y de la petroquímica a la refinería, lo cual permite optimizar todo el sistema y mejorar las ganancias tanto de la refinería como de la petroquímica a través de 3 unidades de conversión primaria, deshidrogenación de propano, una unidad de craqueo al vapor para la producción de 1,5 millones de toneladas de etileno y una unidad de reformación reformación de naftas y de extracción de aromáticos, para obtener a través de una serie de plantas intermedias, principalmente polietileno en 2 variedades, polietileno de baja densidad, lineal de baja densidad y de alta densidad, polipropileno, toda una línea de C4 que nos permiten desarrollar una industria de manufactura de resinas, de cauchos, etcétera, una unidad de poliestireno y polietileno terestalato. Y estas plantas de polímeros deberían después alimentar parques industriales, bien sea para exportación, pueden utilizarse para exportación a Latinoamérica o para satisfacer un parque industrial que debería generar en el occidente del país. Esto es simplemente un balance. Nosotros estudiamos varios casos y hay un caso 4 y bueno, se hizo el balance de la refinería, el balance de la petroquímica y las corrientes que van de un lado a otro. Y aquí tenemos la lista de los productos petroquímicos que saldrían, principalmente, como les dije, polietileno, va a haber polipropileno, habría también poliestireno y polietileno terestalato. Esta integración permitiría llevar la integración petroquímica de Paraguaná a 12%. Se requeriría una inversión calculada hace 3 años de 12.000 millones de dólares. Obviamente tiene que ser inversión privada, porque eso es imposible que el gobierno pueda hacerlo. Eso generaría unas ganancias anuales, lo que se llama EBITDA, que son ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización de deuda, de 4.000 millones de dólares por año y tendría una tasa interna de retorno de 16%. Este complejo petroquímico generaría 5 millones de toneladas de CO2 por año y el costo de recuperación de esos 5 millones de toneladas sería de 240 millones de dólares. Cuando hablo de recuperación me refiero a la extracción y transporte y compresión y transporte a los pozos de occidente del país, en el lago de Maracaibo. Y esta captura de CO2 debería tener asociado incentivos económicos de alrededor de 70 a 80 dólares por tonelada de CO2 capturado para poder justificar económicamente su captura, lo cual actualmente los mercados de CO2 están alrededor de 50 a 60 dólares la tonelada. O sea, estamos ahí en el cercano. Los productos que se generaría Paraguaná alimentarían
en una pequeña proporción al mercado interno, nuestro mercado no es tan grande, pero estarían principalmente destinados a la exportación a Latinoamérica. Y aquí hay algunas cifras, por ejemplo, Latinoamérica actualmente importa de China y Estados Unidos alrededor de 3,5 millones de toneladas por año de polietileno. Y el complejo de Paraguaná, que yo les he mencionado, generaría alrededor de 1 millón de toneladas. O sea que fácilmente podemos competir y sustituir importaciones que vienen de la costa del Golfo, Estados Unidos o de China, por entrar en esos mercados sustituyendo esas importaciones. El polietileno, este complejo representaría un poco menos del 1% de la producción mundial y el crecimiento anual de polietileno, del consumo de polietileno en el mundo es alrededor de 4-5%. Propileno, más o menos la misma historia, se produciría 1 millón de toneladas de polipropileno en Paraguaná, las importaciones de Latinoamérica son de 2 millones de toneladas y la demanda mundial es de 60, o sea, pues podemos satisfacer la mitad de las importaciones de Latinoamérica. El único producto que está un poco sobrepasado es el polietileno tereftalato, que Latinoamérica importa alrededor de 1 millón de toneladas y para tener una planta de escala mundial tendríamos que producir alrededor de 1,5 millones de toneladas de polietileno tereftalato, lo cual nos obligaría a tener que exportar fuera de Latinoamérica y a competir para justificar un proyecto de polietileno tereftalato, poder competir en otras regiones del mundo exportando más allá de Latinoamérica el polietileno tereftalato. Y el poliestireno también pudiera ser absorbido perfectamente sustituyendo importaciones de fuera de la región de Latinoamérica. El complejo de Oriente, como les mencioné, utilizaría gas natural que habría que recuperarlo en Oriente. Obviamente, cuando la producción petrolera, si la producción petrolera se recupera, va a haber gas asociado disponible para grandes proyectos petroquímicos, no solamente para exportar gas natural, que actualmente hay proyectos de exportación a Trinidad, porque hay acuerdos de exportación a Trinidad, pero también para alimentar una petroquímica. La expansión petroquímica en Anzoátegui la veríamos a través de 2 unidades primarias, una de reformación de gas natural y un craqueo al vapor de etano, y se utilizaría también propano asociado y una unidad de deshidrogenación de propano que utiliza propano asociado al gas natural. Y esto para obtener principalmente metanol, amoníaco, y etileno y propileno. Y a partir de eso podemos obtener resinas de formaldehído, podemos obtener urea, fertilizantes y amoníaco tanto para exportación como transporte de hidrógeno, como para la producción de fertilizantes. Polietilenos, cloruro de polivinilo, polipropileno y otros derivados que pueden ser de interés para el desarrollo de actividades industriales en el país. Nuevamente aquí está el balance de masa. Estamos hablando de 5 millones de toneladas, principalmente 1,5 millones de polietileno, medio millón de polipropileno, PVC, metanol y amoníaco serían los principales productos. La ampliación petroquímica en Oriente requeriría una inversión calculada hace 3 años de 11,000 millones de dólares, tendría unas ganancias anuales de 4,000 millones de dólares y una tasa interna de retorno de la inversión de 22%. Produciría 5,000 millones de toneladas de CO2 por año y nuevamente se requerirían alrededor de tener incentivos de 70-80 dólares para capturar ese CO2, comprimirlo y transportarlo
a los a yacimientos exhaustos en el oriente del país. La tercera idea es que permitiría impulsar es la producción de grandes cantidades de hidrógeno en forma de amoníaco azul libre de CO2. Y para ello pensamos que la materia prima más económica sería utilizar el coque que se genera de los mejoradores, de los procesos de delay coker que se acumulan en montañas, tanto en la refinería como en el oriente del país, en los mejoradores, y que tiene un valor muy bajo, generalmente 5 o 10 dólares la tonelada, lo cual es muy bajo. Inclusive a veces hay que pagar para que se lo lleven para poder salir de las montañas. A veces se tiene que vender, se tiene que pagar a alguien para que se lleve el coque. Bueno, si este coque se gasifica, y no voy a entrar en detalle en el proceso de gasificación, pero la gasificación tiene una ventaja importante, y es que utiliza oxígeno para gasificar y producir gas de síntesis. Este oxígeno ya tiene que venir de una planta de separación de aire. Por lo tanto, el gas de síntesis que se produce, el CO2 y el CO2 e hidrógeno que se producen, y el CO puede ser transformado en un reactor especial que se llama de water gas shift en hidrógeno y CO2. Esta planta produciría fundamentalmente CO2 y grandes cantidades de hidrógeno. El hidrógeno se alimenta de una planta de amoníaco y Venezuela estaría produciendo amoníaco azul libre de CO2, que es de alta demanda y bien recibido en todos los mercados del mundo. El CO2 que se separa de la corriente, que viene rica en CO2 e hidrógeno, se envía, se recupera en un proceso de absorción con aminas y se envía a los pozos de Oriente. En este caso, si estamos en Oriente, o en Occidente, si estamos en Occidente. La gasificación de coque proveniente de los crudos pesados nos permitiría la producción de coque en Venezuela actualmente de alrededor de 22 millones y medio de toneladas al año, y eso permitiría generar 1 millón de toneladas por año de hidrógeno libre de CO2, así como otra cantidad de subproductos. Esto pudiera permitirnos construir al menos 3 plantas de amoníaco de escala mundial, que son 1,7 millones de toneladas, y para ello se requeriría una inversión de 6.000 millones de dólares, con unos retornos, con unas ganancias de 4.000 millones de dólares por año, y una tasa interna de retorno de 23%. Bueno, estos son ideas, es un portafolio de actividades petroquímicas donde se demuestra en estudios de prefectibilidad el gran potencial y la gran oportunidad que tiene Venezuela para diversificar su economía y para poder adaptarse a la transición energética en el mundo, transformando petróleo en petroquímica y generando un desarrollo industrial en el país. Otras oportunidades, voy a mencionarlas muy rápidamente, que habría que explorar y que están en boga con la transición energética, con lo que se llama economía circular, son el reciclaje de plásticos, los biofertilizantes, los biocombustibles, los biopolímeros. Indudablemente, un problema la mala imagen que tiene la petroquímica es los desechos que la gente lanza, las botellas, los plásticos, etcétera, tardan mucho tiempo en degradarse. En muchos países del mundo ya hay reciclaje de desechos, desechos petroquímicos. En muchos casos se utilizan simplemente para generación de energía. Sin embargo, dentro del marco de lo que se ha llamado la economía circular, se está impulsando el desarrollo de opciones mediante las cuales
los plásticos puedan ser reutilizados nuevamente. Y para ello hay dos maneras de reutilizarlo, lo que se llama el reciclaje mecánico, que consiste en recuperar estos petroquímicos, molerlos, purificarlos, fundirlos y volver a generar el plástico en su estado ya polimerizado. El segundo tipo de reciclaje, el reciclaje químico, que puede ser consiste en recuperar estos desechos plásticos y puede ser descomponerlos, bien sea para recuperar los monómeros originales o bien sea para recuperar hidrocarburos que puedan ser sometidos nuevamente a todo el proceso de transformación. Por cierto, de la Universidad Simón Bolívar hay mucha gente que ha ido a hacer posgrados y estudios, profesores y estudiantes en la Universidad de Gante, en Bélgica, y ahí trabajan fuertemente en muchas opciones para reciclaje de polímeros. Bueno, indudablemente es un problema de la sociedad que tiene que ver con ser capaces de recoger los desechos de polímeros, transportarlos, clasificarlos, molerlos, procesarlos nuevamente y reconvertirlos. Y todo eso es factible. Hace unos meses, cuando estaba en Bélgica, pasé por una tienda y me llamó la atención que decía que esta franela, que está hecha con 81% de botellas de plástico de polietileno tereftalato. Es decir, botellas de Pepsi-Cola, de Coca-Cola, de refrescos, que se han reconvertido y que permiten reutilizar y ofrecían esto como una opción ecosustentable. Bueno, hacia allá es que se debe caminar en la transformación, digamos, debe caminar el mundo en los próximos años. El reciclaje de plástico debe agarrar cada día más auge. Otra opción importante son los biopolímeros, los biocombustibles, es decir, el desarrollo, actualmente se percibe que los biocombustibles y los biopolímeros pueden ser combustibles sin huella de carbono asociado. ¿Por qué? Porque cuando yo produzco un combustible, por ejemplo, un diésel, a partir de bagazo, de caña de azúcar, esa caña de azúcar, para formarse, todo el material celulósico se forma a partir de CO2 de la atmósfera. Las plantas absorben CO2 de la atmósfera, lo transforman en material celulósico, nosotros lo transformamos en alimentación a la refinería y en la refinería sale un producto que originalmente está hecho de CO2 y que tiene la etiqueta de que es libre de CO2. Es una manera de entrar en la economía, en esa economía circular. Entonces, actualmente en el mundo, muchas refinerías se están convirtiendo en biorefinerías, es decir, que ya están procesando materiales que vienen de la agricultura. Para poder producir materiales que vienen de la agricultura hace falta cosecharlos. Para cosecharlos hace falta fertilizantes y para producir fertilizantes hace falta petroquímicos. Entonces, todo es una cadena que apunta hacia el mismo sitio. Reducción de CO2, etc. Estas son oportunidades a largo plazo que en la medida en que la transición energética vaya ocurriendo y en la medida que Venezuela tenga las capacidades, nosotros tenemos grandes cantidades de terreno que pudiera desarrollarse una industria agrícola que sean capaces de producir este tipo de materiales. Bueno, simplemente para resumir lo que les conté un poco y para mostrarles el enorme potencial, y yo quiero concluir un poco esta charla dejándoles en la mente que la petroquímica es una actividad en crecimiento, una actividad que va a requerir, ingenieros químicos, tanto en Venezuela como esperemos que en Venezuela y que en todo el mundo. Va a haber enormes oportunidades de trabajo
Si pudiéramos ser capaces de aprovechar nuestro potencial petroquímico, hay proyectos que pudieran definirse proyectos rentables que nos permitirían tener todo un portafolio de productos petroquímicos en los 3 complejos existentes actuales, algunos de ellos recuperados, expansiones y recuperación y expansión y petroquimización de la refinería, para producir alrededor de, en unos 5 o 10 años, 25 millones de toneladas, es decir, más que cuadruplicar nuestra producción mundial, y para ello se requeriría una inversión de alrededor de 30.000 millones de dólares, que tendría que ser una inversión que venga de fondos privados, porque es imposible que una industria petroquímica pueda ser acometida por empresas estatales. Simplemente no tienen los fondos ni la capacidad, y aún países tan ricos como Saudi Arabia lo están haciendo con compañías privadas. Bueno, para finalizar, y no sé si me fui un poco largo en la presentación, sí, indudablemente, quiero decirles que la petroquímica es una actividad que ofrece amplias posibilidades de desarrollo tanto en el mundo y esperemos que en Venezuela, que va a seguir creciendo, que la transición energética no afecta directamente a la petroquímica, ya que los requerimientos de la población mundial de productos petroquímicos van a seguir creciendo independientemente que las fuentes de energía se diversifiquen, que Venezuela tiene enormes oportunidades y que, bueno, esta es un área donde va a hacer falta ingenieros químicos creativos y dispuestos a, enamorados de su profesión y dispuestos a incorporarse a un mercado de trabajo exigente y técnicamente bastante motivador. Bueno, eso era todo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la atiendo. Así es. Hola, feliz día para todos. Y bueno, muchísimas gracias de verdad al Centro de Estudiantes de Ingeniería Química por, bueno, haber tenido la motivación de traer estas sesiones o estas charlas informativas y formativas, ¿no? Porque realmente la información que se está manejando en las charlas es de mucho valor agregado para los estudiantes. Y obviamente agradecerle a mi compañero de trabajo y ahora colega, el profesor Castor González, por estar con nosotros y darnos esa posibilidad de tener esos nuevos lentes, son como unos nuevos lentes para ver el mundo un poco más colorido, ¿no? De cómo lo hemos estado viendo en estos últimos años. Me agrada mucho el tema porque, bueno, porque obviamente toca aspectos de mi formación en INTEVEP. Me hace recordar mucho la época de la sección de petroquímicos básicos y todos los proyectos que se gestaron en ese momento, en el año 90, en donde había un boom petroquímico, ¿no? Pero siempre se hablaba de que ese era un negocio cíclico, o sea, tenía 7 años vamos a decir, de producción y 7 años de decaimiento, porque bueno, siempre el tema energético era, y vamos a decir, quien ponía la energía y quien ponía el esfuerzo era el petróleo, y entonces eso siempre lucía mucho más rentable en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces quería un poquito que me expliques, ¿verdad? Ahora a estas luces, cómo le tumbo el negocio a ese negocio tan próspero que ha habido durante tantos años, que es el negocio petrolero, porque todas las alternativas tecnológicas que no son petroleras siempre son mal vistas, empezando por esta cuestión
de las energías renovables, ¿no? Todo el mundo lo ve como que no es ahorita, todavía hay petróleo, todavía ese negocio tiene vida, etcétera. Pero creo que también hay como un cambio en la visión sobre el sector energético en general, ¿no? Y es ir más allá de lo que obviamente era todo un negocio, todavía tiene demanda, pero que hay que modificar ese criterio. Entonces, me gustaría ver ese aspecto. Tú eres una persona que has visto ese cambio en lo energético. Entonces, me encantaría que me dieras esa visión. Bueno, Julia, mira, indudablemente tienes razón, el negocio petroquímico es un negocio cíclico. Y los ciclos petroquímicos, como tú dices, alrededor de 7 años, tienen mucho que ver con los periodos en que entran nuevas plantas en el mercado y en los que van saliendo plantas viejas, ¿no? Y eso es un poco, eso forma parte un poco de esa lámina que yo mostraba donde se veía la competitividad de las diferentes plantas, en ese caso productoras de etileno. Cuando empiezan a entrar, hay periodos en los que empiezan a entrar nuevos productores de etileno y el mercado se inunda. Cuando el mercado se inunda de etileno o de petroquímicos, cuando el mercado se inunda de petroquímicos, el precio baja. Cuando el precio baja, los productores de alto costo, los que están de últimos en la fila, tienen que cerrar. Y van cerrando hasta que el mercado se estabiliza y no hay suficiente producción para satisfacer el mercado porque esos que producían a alto costo tuvieron que salirse del mercado. Y se genera un nuevo ciclo en el que entran nuevamente nuevos actores que ya pueden entrar en un mercado competitivo y eso es lo que genera los ciclos. Son ciclos en los que hay entrada de producción, de grandes cantidades de producción. Cuando se construyen plantas nuevas, se genera una sobreoferta, los precios caen, los productores de alto costo salen del mercado y se genera escasez, suben los precios y entran nuevos productores. Y ese es el ciclo petroquímico y eso todo el mundo sabe que eso es así y eso siempre ha sido así. Ahora, el problema de Venezuela, en el mundo la petroquímica y el petróleo han sido dos negocios relativamente separados. Últimamente están mucho más integrados, pero y lo que sucede es que lo que sucedía en Venezuela, y un poco la frustración que nosotros que trabajamos en petroquímica teníamos, era cuando había un proyecto petroquímico interesante, ese proyecto petroquímico, el accionista era el Estado venezolano. Ahora, Petróleos de Venezuela a lo mejor tenía 20.000 millones de dólares en un año para invertir. Y tenía proyectos de exploración y producción, que son proyectos generadores de divisas, que tenían a lo mejor una tasa interna de retorno de 50%, 40%, 20%. Y nuestros modestos proyectos petroquímicos, cuando tienen tasa interna de retorno del 15%, son magníficos. Entonces, en un estado que tiene un límite de gastos anuales en gastos de inversión, el Estado, como es lógico, mete todo el dinero en los proyectos que tienen mayor rentabilidad, que siempre iban a ser los proyectos de exploración y producción de más crudos. Después venían las refinerías y de último venían los petroquímicos. Entonces, eso es un problema porque las inversiones tenían que venir del sector público. Cuando se abrió un poco las inversiones al sector privado y se creó, por ejemplo, el complejo petroquímico de Oriente en José, que se permitieron la entrada de capitales privados, la petroquímica comenzó ese boom, porque ya no estamos sometidos a un techo de inversiones, límites que tenía el Estado venezolano debido a sus ingresos, sino que ya entraban capitales. Y ahí empezó el crecimiento. Sin embargo, el crecimiento no fue más allá por las circunstancias que quizás todos comprendemos de lo que pasó y nos quedamos en lo que construimos hasta el año 2000. Bueno, eso es un poco la historia, ¿no? Actualmente, digamos, la petroquímica
se está viendo como en casi todas las compañías completamente integrada a la refinación. Cuando yo entré a trabajar en Total, yo entré en una unidad de petroquímica y unos años después hubo una gran reorganización en la que se fundió completamente refinación y petroquímica y todos empezamos a trabajar para una unidad de refinación y petroquímica en la que veíamos la refinación y la petroquímica todos juntos, ya no como dos negocios separados. Y obviamente son negocios en donde la inversión privada, donde el buscar socios, el buscar quién está mejor posicionado y asociarse con él es fundamental para tener un negocio competitivo. Entonces, esa visión de una industria petroquímica que dependa del Estado, hoy en día ya no es factible. Tiene que ser una industria integrada a la refinación, ágil, capaz de asociarse con el productor, con el socio tecnológico y comercial que esté mejor posicionado y ofrecer las ventajas competitivas que cada uno tiene y buscar las ventajas competitivas del socio. Esa es un poco la situación de la industria hoy y la industria sigue creciendo, la industria petroquímica, a pasos, digamos, inclusive mayores que la industria de refinación. Espero haber respondido de alguna manera a las inquietudes que tú planteaste, Julia. Sí, claro. En el caso de las nuevas fuentes de energía, vamos a decirlo así, o las nuevas tecnologías, en ese caso, ¿cómo compiten, ¿no? Porque hay algunos procesos que, como tú mencionaste, ahora se habla de la biorefinería. Entonces, son tan competitivos como los procesos petroquímicos que tú planteaste. Bueno, una cosa, o sea, vamos a hablar de vamos a hablar de refinación y por otra parte petroquímica. Hay biopolímeros, si hablamos de refinación, hay una fuerte tendencia en Estados Unidos y Europa y en Asia de transformar las refinerías, de hacer biorefinerías, transformando refinerías viejas en biorefinerías, o transformando o haciendo mezclas de productos bio con productos derivados del petróleo. Eso está en boga. Eso económicamente requiere de incentivos fiscales por parte del Estado. Esas son actividades que actualmente solamente pueden subsistir con aportes, con beneficios, bien sea asociados al mercado de CO2, al mercado de emisiones de CO2, o bien sea asociado a ayudas estatales en reducción de impuestos o en otro tipo de beneficios. Solamente bajo esas condiciones subsisten. Se espera que este primer paso en el que estas iniciativas están siendo subsidiadas, los avances tecnológicos puedan ir dándose de manera de que aquí a 5, 10, 15 años esa industria pueda ser competitiva con la industria petrolera. Pero eso depende mucho del desarrollo de tecnología y del desarrollo de todo un aparato industrial de comercialización que pueda ser competitivo con el aparato tradicional. Pero actualmente no es competitivo, pero hacia allá vamos. Los gobiernos están subsidiando ese tipo de actividades y se espera que la tecnología pueda aportar soluciones que permitan bajar los costos de producción para que sean productivos y poder migrar hacia una economía de libre mercado que sea capaz de competir con los combustibles fósiles. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y es un placer tenerte de vuelta o tenerte cerca para que nos acompañes ahora en a estos estudiantes, pues a estos nuevos estudiantes. Qué bueno que como tú bien Julia, mencionaste,
se requiere, se requiere de alguien con una vasta experiencia para que les abra esa mente y puedan entonces insertarse en esos nuevos procesos y en el futuro, pues, que se avisora. Y bueno, esperemos que las condiciones propias de Venezuela cambien, de manera que podamos nosotros en algún momento ver esos proyectos hechos realidad. Muchísimas gracias, de verdad. Muy agradecida a los estudiantes porque, bueno, han estado muy activos bueno, y ha sido todo un éxito esta sesión. No tengo más nada que decir y, bueno, dejo la palabra a las otras personas que quieran participar. Buenos días a todos. Hola Castor, un placer escucharte. Súper interesante la exposición. Aparte de felicitar a los estudiantes por hacer las iniciativas de estas charlas, quiero felicitar al grupo en el que tú estás trabajando porque hay muy poca gente en Venezuela que esté motivada y realmente tomarse el trabajo para plantear todos estos escenarios con cifras serias requiere mucho esfuerzo y requiere tener mucho optimismo por el país y es buenísimo, no solamente para los estudiantes, sino para mí también ver que hay gente que todavía tiene optimismo. Yo tengo una pregunta. En todos los escenarios que planteaste, obviaste totalmente el complejo petroquímico Zulia. ¿Eso está tan deteriorado que es irrecuperable o está demasiado lejos de la materia prima? Ahí también operan empresas mixtas. O sea, ¿cuál es el escenario o el futuro que le ven a ese complejo que solía ser nuestro complejo petroquímico más grande? Y bueno, lo otro que me sorprendió es que mencionaste que estaba totalmente parado. ¿Me escucharon? Ah, ok. Buena pregunta, Úrsula. Bueno, mira, sí, yo la información que tengo es es posible que haya algunas unidades de producción de polímeros que funcionan. Yo no sé si eso es así. Los crackers sí sé que, o la información que tengo es que no están funcionando. Bueno, fíjate, en la película final, el complejo de Zulia aparece, ¿no? O sea, tal vez yo no lo mencioné, pero el complejo de Zulia aparece porque nosotros en las evaluaciones que hicimos pensamos que haciendo ciertas inversiones, estimamos del orden de 500 millones de dólares, es posible recuperar ese complejo. El problema que tiene ese complejo es que las unidades son pequeñas. Fíjate tú, esas unidades de craqueo para producción de etileno son de alrededor de 200, 300 mil toneladas por año. Hoy una unidad de producción de etileno produce 1,5 millones, 2 millones de toneladas por año. O sea, son unas unidades que tienen unos costos asociados, van a tener unos costos asociados mayores que los de plantas modernas. Son plantas que utilizan tecnologías viejas, son plantas que tienen 40, 50 años, que tienen alto consumo de energía. En un escenario en donde la energía esté subsidiada, en donde la mano de obra esté subsidiada, como es el caso de Venezuela, porque, bueno, si tú piensas que tú le vas a pagar a un obrero $10 al día, pues bueno, esa planta es competitiva, pero si tú piensas que tú le vas a dar un salario razonable que pueda ganar $2,000 o $3,000 al mes, como en todas partes del mundo, pues ya tú no puedes utilizar empleados, o sea, no puedes tener, sino tienes que tener, digamos, la mano de obra que tú necesitas y que esa mano de obra sea bien remunerada. Entonces, todo eso son costos de producción. Entonces, el complejo del Zulia es un complejo pequeño, es un complejo que está deteriorado, que pensamos en nuestra evaluación, pensamos que es recuperable, que pudiera competir debido a que pudiera tener acceso a materia prima de bajo costo, especialmente
gas natural que venga de Perla, de la costa del Golfo, porque bueno, el lago de Maracaibo no sabemos muy bien el gas natural si es capaz o no, bueno, pues habría que evaluar esa parte, que pudiera tener y que está amortizado, o sea, no hay que pagar deuda por las instalaciones, que pudiera competir durante unos años, pero no es un polo en el donde vemos crecimiento, porque el crecimiento, y ya eso cuando hace 20 y pico de años, cuando estábamos en INTEVER, estos planes de hacer una gran refinería de Paraguaná no es una idea nueva, es una idea que ya teníamos antes de salir de PDVSA en los años 2000, ya había estudios bastante serios y me acuerdo que Francisco Rosa se fue a PDVSA un tiempo a trabajar con Gonzalo Feijó en conceptualizar una petroquímica en Paraguaná. Entonces son ideas que tienen 20 años y que en 20 años no hemos hecho. Lo mismo la petroquímica de Oriente, eso no es ninguna idea nueva. Esa idea, ¿desde cuándo estamos hablando de hacer un cracker de etano con ExxonMobil en Oriente? ExxonMobil en la época en que nosotros estábamos en TV. Son ideas que son viejas, pero que no se han hecho por las circunstancias que conocemos, pero que hoy en día siguen teniendo vigencia y tienen vigencia más que nunca. Entonces, la expansión del tablazo sería cuesta arriba. No es una idea evidente, habría que estudiarla, conocer mejor el tablazo y ver. Y no me acuerdo cuál es la otra parte de la pregunta que me hiciste, Úrsula, pero... No, realmente la pregunta era esa, lo otro era felicitarlos. Tenía otra pregunta que tiene que ver un poquito con refinación, un poquito con petroquímica. Yo siempre soy un poquito cautelosa cuando hablo de los beneficios de los biocombustibles, porque el cultivo también tiene un impacto ambiental muy importante y por ahora las tecnologías no permiten obtener mucho combustible por hectárea cultivada y compite con el alimento. ¿Tú sí ves que los biocombustibles tengan un futuro importante? Que no sean estimulados por razones políticas, porque realmente son banderas políticas, porque al quien vota, bio le suena bien, pero no necesariamente ha visto el análisis de ciclo de vida o ha conocido el impacto ambiental real del bio. Estoy hablando de un bio que realmente reduzca el impacto ambiental significativamente en unos costos que sean competitivos, sin necesariamente estar en detrimento de lo que es la alimentación y lo que es los bosques, las selvas que tan necesarias son para el ciclo hidrológico, etcétera. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Úrsula. Yo creo que esto está impulsado por razones políticas completamente, por una percepción de la población de que bio es bueno, de que bio es mejor. Pero es un poco la filosofía que tomamos en el grupo, es que nosotros no vamos a cuestionar si el cambio climático es cierto o no. No vamos a cuestionar hasta qué grado el calentamiento del planeta, hasta qué grado las políticas son las decisiones que se han tomado son buenas o no. Lo que nosotros percibimos es que el mundo va hacia allá. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, es una realidad. Yo particularmente, yo creo que el cambio climático, que las emisiones, el cambio de la cantidad de CO2 en la atmósfera ha tenido un impacto sobre el clima y está teniendo un impacto sobre el clima. Pero independientemente de lo que yo crea o deje de creer, independientemente de que me parezca bueno que lo bio es bonito y lo fósil es feo, independientemente de todo eso, el mundo va hacia allá. Los políticos se han encargado de convencer a los votantes de que bio es bonito, de que fósil es feo. Y hacia allá vamos, y entonces, nos guste o no, tenemos que adaptar nuestra realidad a esa realidad, donde finalmente son esas pseudo verdades que las sociedades de hoy, en este mundo súper informatizado, donde todo el mundo tiene información en algunos casos verdadera, en otros casos fake news, en otros casos, pero
todo eso forma parte de la sociedad y finalmente son las sociedades las que deciden. Y el mundo, y nos guste o no, al menos las tendencias actuales, es que va hacia una perspectiva donde hay que ir a energías renovables a mayor o menor velocidad. Los políticos se encuentran ahora que lo que ellos pensaban hace 5 años, de que podíamos ir bien rápido hacia una transición energética con energías renovables, productos bio y economía circular, no va a ser tan rápido, a menos que causemos una gran catástrofe mundial económica y social. Porque cuando en Bélgica no hay gasolina, cuando en Europa no hay gasolina, los camioneros trancan las autopistas. Y indudablemente bajar el consumo energético tiene ese impacto. Entonces, mi respuesta es que yo creo que tú tienes hay mucha razón en lo que tú dices, pero que el mundo es lo que es, y aunque a mí me gustaría que fuera diferente, no tengo mucho que hacer y tengo que adaptarme a seguir las tendencias mundiales. Esa es un poco la filosofía que teníamos en el grupo y que de alguna manera tenemos, de seguir viendo de cerca, y hoy en día ya no hay esa percepción de que lo bio puede ir tan rápido como es. Hoy en día la gente es un poco más pragmática, pero los políticos siguen buscando votantes impulsando proyectos que tengan elementos bio. Esperemos que la tecnología pueda desarrollarse para llegar a eso, pero eso es como todo, lo mismo que la generación de energía eléctrica por métodos renovables. ¿Cuál va a ser el impacto de la extensiva minería que va a tener? ¿Cuál va a ser el impacto del extensivo uso de terrenos agrícolas? Todos esos impactos no se han cuantificado, o se están cuantificando, se están vislumbrando ahora. Pero cuando entremos en esa economía vamos a tener esos problemas. Van a surgir indudablemente esos problemas de escasez de minerales, de una minería extensa, de generación de fuentes de contaminación y de problemas ambientales que no se prevén desde un punto de vista simplista y de los votantes. Pero hacia allá es que va el mundo. Y nosotros tenemos que adaptar nuestra economía a eso. Gracias, Castor. Bueno, sí, yo pienso que sí es importante diversificar las fuentes de energía para que ninguna genere un impacto gravísimo. El problema que hemos tenido es que la fuente de energía principal había sido petróleo. Yo creo que no es malo diversificar las fuentes. Lo que sí es malo es que el público tenga una visión simplista de que ahora todos vamos a usar energía eólica. Un momento, eso frena la velocidad del viento. Y si frenamos la velocidad del viento, el impacto sobre el clima y sobre la ecología va a ser tremendo. Y así sucesivamente cada fuente de energía va a tener sus problemas, pero creo que nos estamos desviando un poquito de lo que era el tema, que era la petroquímica. Quiero aprovechar los estudiantes que están presentes. El profesor Castor González nos manifestó su interés por ofrecer la electiva de petroquímica en el trimestre de enero-marzo. Ya se conversó con la División de Ciencias Físicas y Matemáticas, a ver si se puede, si el profesor Castor puede dar materias en 2 departamentos, y aparentemente sí es posible, así que pendientes. Lo más probable es que en trimestre enero-marzo vayan a tener la oportunidad de inscribir procesos petroquímicos como electiva, y seguramente con toda la experiencia que tiene el profesor Castor va a ser una materia extremadamente interesante. Gracias, Úrsula. Okay. Mucho gusto. Yo quería solamente acompañarlos un poco con lo de biocombustible. Shell, que no tiene nada que ver con política, ni tiene ninguna guía ideológica, ha publicado muchas veces que la situación de las economías circulares, como la que mencionó Castor en cuanto a qué hacer para reciclar los plásticos que ya no se necesitan, ya lo estábamos botando en la basura. También hablaba de que hay una cantidad de desechos
No estoy hablando de hectáreas por sembrar, de desechos agrícolas, como son todos los desechos de madera. Superan como 2 veces la cantidad de plástico, de desechos de plástico. En otras palabras, aquí estamos hablando de una economía de biocombustible que se compagina con el beneficio del planeta en cuanto a que toma en cuenta los desechos para usarlos y generar a su vez combustible. Entonces, yo creo que eso hay que aparearlo a todo lo que se ha dicho sobre la parte de la influencia política y todo, que tiene toda la razón. Me parece a mí que todo lo que ustedes dicen tiene un contexto de realidad. Pero al mismo tiempo, yo creo que hay que tener una cabeza un poquito más abierta, que de verdad, cuando tú dices, yo voy a pasar de convertir un hidrocarburo que solamente tiene carbono e hidrógeno en combustible, y yo tengo ya 150 años haciendo eso, cuando yo tengo a mi lado, material que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero ya es un desecho. Esa posibilidad de generar combustible con ese material que ya lo tengo sobre la Tierra, no tengo que ir a buscar nada a 1 kilómetro debajo de la superficie, sino que lo tengo aquí y me está molestando, pues el pensamiento de ver cómo hago combustibles con eso es lógico, es compatible con la salud de este planeta. No tiene nada de político, tiene mucho de avance, mucho de ver cómo mejoramos nuestro bienestar. Entonces, ese pensamiento hay que dejarlo entrar también. No hay que simplemente decir, bueno, esto es una construcción para unos intereses creados particulares, sino que también cuando tú abres los ojos y te das cuenta dónde estás viviendo, te consigues con esa verdad. Un fósil es un material que empezó como un ser vivo, que tenía carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y terminó siendo carbono e hidrógeno solamente, por una razón de que a través de los millones de años, pues las capas de tierra fueron tapando y las fueron metiendo debajo del subsuelo, debajo de la superficie, perdón. Entonces, nada más en un pensamiento hacia adelante, es bueno tener en cuenta que los biocombustibles tienen una razón que contiene una lógica de bienestar y de beneficio planetario. Era solamente lo que quería comentar. Sí, creo que tiene el punto es muy apropiado, Byron. Ok. Bueno, Gracias. sí, yo no niego el nicho para biocombustibles. Lo que yo cuestiono es la percepción general de que el biocombustible nos va a sustituir 100 millones de barriles de petróleo al día. La superficie de la Tierra no da para eso. Bueno, ok. Entonces eso podemos discutir también en otra parte, pero ok. Gracias. Buenas, profe. ¿Cómo está? Profe, yo le quería hacer una pregunta, y esperando acaso no desviarnos mucho. Venezuela, en el área de refinería, tenía participaciones internacionales en refinerías como Citgo, también tenía en Europa y, bueno, en otras partes del mundo. Es de su conocimiento si en sus tiempos PDVSA, Pequipen o la empresa correspondiente llegó también a realizar estudios petroquímicos fuera del territorio nacional. No estoy muy seguro de entender tu pregunta, ¿no? Y la relación entre son dos cosas, ¿no? Cierto que Venezuela tenía y todavía tiene participación en negocios internacional. En Europa tenía Ruroil. Ruroil era una compañía que tenía una sociedad con la FEBA y tenía otras asociaciones con Minas, con otros. Tenía refinerías o partes de refinerías en Europa. Actualmente lo único que queda de todo eso es Citgo, que está en un estatus bastante, aunque las refinerías de Citgo se han podido recuperar gracias a una buena gerencia.
está en un estatus legal bastante cuestionado porque tiene demandas y, bueno, eso es otro tipo de problema y no está bajo el control directo de PDVSA estatal, sino está bajo el control de una figura un poco sui generis. No sé si eso tiene que ver, pero esas refinerías, algunas de esas refinerías tienen cierto nivel de integración petroquímica. No sé si por ahí viene la pregunta. Las refinerías de Ruhr en Alemania tenían eran refinerías con bastante petroquímica. Yo recuerdo que ahí había producción había crackers, había producción de polietileno, polipropileno, de aromáticos, de diferentes petroquímicos. Las refinerías en Estados Unidos con Citgo tienen una pequeña integración petroquímica, mucho más que Paraguaná, pero también producen ciertos petroquímicos, especialmente aromáticos. Y en Venezuela, si por ahí viene tu pregunta en relación a la refinería, en la época, como comenté hace un momento, en la época, hace unos 25 años, había planes para desarrollar, o se estaban gestando los planes para desarrollar una petroquímica en Paraguaná. Se estaba pensando instalar una planta productora de etileno, se hablaba de plantas de aromáticos, se hicieron diferentes estudios. El problema que había en esa época era que el dinero, es que en las refinerías venezolanas eran 100% venezolanas, eran 100% PDVSA. Entonces para tú hacer algo tenías que entrar con capital de PDVSA, con dinero de PDVSA, y ese dinero era dedicado a otro tipo de proyectos. Se hablaba de la parte petroquímica, de hacer empresas mixtas asociadas a la refinería. Se empezó un poquito con eso, la producción de propileno a través de una compañía mixta que se llama Profalca, se hizo en aquella época, pero eso no continuó. Pero sí había planes importantes de invertir en petroquímica en las refinerías en Venezuela. Eso después no continuó, bueno, por las razones que sean, ¿no? Pero sí había. No sé si esa es tu pregunta, no la comprendí muy bien, pero eso es lo que yo entendí. Bueno, sí tocó el tema que yo estaba preguntando, y era que si Venezuela, bueno, la industria petrolera venezolana había incursionado en desarrollar la petroquímica en el exterior. Me comentó que sí, tanto las refinerías de Citgo como las de Ruhr en Alemania tenían su componente petroquímico. Sí, sin ningún problema, profe, gracias. Okay. Bueno, profesor, desde el Centro de Estudiantes de Ingeniería Química queremos extender nuestro agradecimiento por su tiempo y disposición para dar esta charla. Es un gran trabajo que abre una esperanza para muchos. También queremos agradecer a todos los asistentes por su participación y los invitamos a seguir todas nuestras redes sociales para continuar con el ciclo de charlas con motivo de la Semana de la Carrera. Muchísimas gracias para todos y feliz tarde. Chao. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.